Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal de nuevo, Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Hoy continuamos, ya por fin no significa que acabamos, sino que seguimos. Hoy continuamos con Jacobo Greenberg y con quizá su teoría principal por la cual es más conocida como la teoría sintérgica. Y la vamos a estudiar a fondo, a revisar a fondo, a consultar a fondo, a preguntar a fondo, porque de esto va este canal, de preguntarnos. El otro día alguien del canal decía, lo cuestionas todo, lo preguntas todo, o dudas de todo, creo que era, para ser más exacto. Y sí, también tengo lo que yo llamo mis certezas, porque en realidad lo que me interesa es preguntarme y, si es posible, preguntar a los textos, preguntar a las personas que hablan de los textos, preguntarme cómo surgió ese texto, aunque tenga 2000, 3000 años, qué cuenta, y en la medida de lo posible siempre acudir a la fuente primaria. Y digo en la medida de lo posible porque hay textos que no puedo recurrir, porque no sé hebreo clásico, no sé arameo, no sé sánscrito. Entonces ahí ocurren cosas graciosas, como pueden ser lo que ocurre con Mario Binoglio, que es un traductor de la Biblia, que maneja el hebreo clásico, el latín y el griego, como nosotros el español, el castellano, lo que queráis, y que cuenta lo que pone el texto. No hace teología, no hace un logos de Dios, no interpreta, cuenta lo que pone. Nosotros, o mi idea principal, es preguntarme. Y preguntar es magnífico, porque preguntar es cuestionar. Y como dice Krishnamurti, es cuestionarnos y cuestionar. Dicho esto, vamos a comenzar con la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Y para empezar, quiero explicar un término que tiene que ver con la teoría sintérgica, que es el término principal, que es la latice, descrita L-A-T-T-I-C-E. La latice o la latice en Jacobo Greenberg. Es clave que entendamos esto. Entendiendo esto, lo vamos a entender todo. Más allá de que en algunos momentos de la explicación entremos en áreas cuánticas que quizás son un poquito más difíciles de entender, pero como todo en la vida tiene una esencia, y esta creo que es la esencia de la teoría sintérgica. La teoría sintérgica estipula, nos cuenta que nuestra interacción diaria, nuestra cotidianidad, se produce a través de una matriz simétrica hipercompleja que lo contiene todo, lo abarca todo y lo envuelve todo. Esta matriz es lo que Jacobo denomina latice. Y dentro de esta matriz está toda la información de cada elemento, pero no la cualidad. Y no solo de cada elemento, sino del todo. Es decir, en esa matriz está toda la información. Hasta aquí yo creo que está bastante claro. Toda la información. Ahora, la información, ¿qué hay que hacer con ella? Entenderla y procesarla. Y aquí viene la segunda parte, que es clave. Repito, en esta matriz, latice, está toda la información de cada elemento, pero no la cualidad. La labor del cerebro, de nuestro cerebro, a través del campo neuronal, es precisamente decodificar esa matriz informacional. Esto lo podéis entender también como la consciencia. Por eso cuando digo, ¿la meditación sirve? Sí y no. ¿El viaje de psilocibina sirve? Sí y no. Ahí accedemos a información. Luego está la cualidad de la información, la decodificación, cómo decodifica cada uno. Y sigue. En esa matriz
llamada latice, está toda la información de cada elemento, pero no la cualidad. La labor del cerebro, nuestro cerebro, en el campo neuronal, es precisamente decodificar esa matriz informacional. Y lo resultante, después de que nosotros decodificamos, es la realidad que percibimos. Jacobo Greenberg indica también que nos equivocamos al creer que la realidad que percibimos es un estímulo de nuestros sentidos, cuando en realidad es producto creado por nosotros y también por nuestros antepasados. ¿A través de qué? De la genética, de la educación, de todas esas cosas. De tal modo que somos nosotros los que elaboramos la realidad. Es de esta manera, a través de la latice, como Jacobo explica los inverosímiles actos, por ejemplo, de Pachita, que vamos a volver a ella dentro de muy poco, en cuanto acabemos, si no antes, con la teoría sintérgica. Pues ella, Pachita, era capaz de mimetizar la estructura fundamental de la latice al incrementar la coherencia inter- y transhemisférica. Al hacer esto, el campo neuronal deja de modificar la estructura fundamental de la latice, y la conciencia, nuestra decodificación, su codificación, se vuelve unidad. En este estado de unidad total desaparece el ego y el sujeto de la experiencia se vuelve un ente que es capaz de modificar la realidad desde sus orígenes. Dicha esta explicación, que me parece esencial para comenzar la revisión de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Y la primera cosa que vamos a hacer es entender y revisar la estructura del espacio. Para el sentido común y la percepción desnuda de conceptualizaciones, el espacio aparece como vacío y carente de una estructura fundamental. Esta carencia, sin embargo, es solamente aparente, puesto que depende de la incapacidad cerebral para decodificar una organización energética que sobrepasa la complejidad neuronal. Es decir, nosotros en principio, esto seguramente a los chamanes no les pasa, cuando tratamos de preguntarnos o nos preguntamos acerca de esa energía que hay en el espacio, entramos en un lugar vacío porque no tenemos, quizá los físicos, los astrofísicos, los matemáticos físicos pueden pegarse un devaneo distinto del nuestro, porque manejan datos, ciencia. Aún así, no tienen certezas. Manejan datos, pero de nuevo, recurriendo a lo que he dicho antes, la latice, una matriz que engloba toda la información, pero luego está la decodificación. Por lo tanto, todos estamos en un mismo campo, aunque parezca que no. Esta incapacidad se manifiesta también en el ámbito conceptual cuando a una mente se le presenta alguna idea abstracta que la sobrepasa, o cuando la vivencia del otro no posee una referencia experiencial en uno mismo. Es decir, ante circunstancias extrañas, abstractas, por ejemplo, física cuántica, no tenemos respuesta, nos sobrepasa, o cuando alguien nos cuenta una experiencia que ha tenido, del tipo que sea, la de Pachita, una visión, una curación, lo que quieras, y nos la cuenta y nosotros no sabemos por dónde agarrarla. Es decir, lo extraño del mundo. Algo similar acontece en relación a la estructura del espacio, la cual se presenta como invisible e incluso inexistente para la percepción. Esto cambia mucho y mucho, por ejemplo, cuando meditamos, y muchísimo el espacio y el tiempo, esas dos variables se rompen o se experimentan desde otro lugar cuando hacemos un viaje de psilocibina. Sin ninguna duda. Los que le habéis hecho las dos cosas, sabéis de qué hablo. De hecho, tenéis el podcast acerca de la psilocibina que va creciendo y cada día hay más contenido
de todo tipo, desde el punto de vista de la experiencia, desde el proceso de qué es, efectos, no efectos, investigaciones, absolutamente todo. Repito, lo que no hay es fandango, party. Sin embargo, pero es una gran party, ya os lo digo, sin embargo, el hecho de que a partir de una diminuta porción de espacio sea posible decodificar una imagen visual con un contenido informacional muy elevado indica que existe una estructura del espacio capaz de incluir esta información. Eso es, de nuevo, la latiche. Eso es como el que dice, en un grano de arena está contenido el desierto, para que lo entendáis. Para que lo entendamos, en realidad. De hecho, la capacidad humana de decodificación espacial sugiere e indica que el contenido informacional de la totalidad del universo se representa y concreta en cada uno de los puntos del espacio. Por ejemplo, podemos percibir un cielo estrellado de miles de millones de kilómetros de extensión, viéndolo a través de un pequeño orificio hecho en una hoja de papel. Lo que percibimos es la información contenida en el espacio del orificio. El mismo ejemplo que os he puesto, un grano de arena contiene el desierto. Se llega a la misma conclusión a partir del uso de instrumentos ópticos de amplificación. Por ejemplo, la información de un telescopio poderoso enfocado en una galaxia distante se transforma a través del sistema visual de un astrónomo en una imagen con una gran cantidad de detalles acerca de las estrellas. Es así todo el tiempo. Lo que el telescopio realiza es amplificar la información que interactúa con su espejo en el espacio del observatorio, por lo que la información de los objetos distantes se encuentra en cada zona de ese espacio. Desde el mismo punto, se pueden enfocar un número infinito de objetos, por lo que ese punto contiene la información acerca de aquellos. La mecánica cuántica ha bautizado con el término latice a esta estructura. La latice, enrejado o celosía, matriz, debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo y cada uno de sus puntos. Y por cierto, información también es energía. Y luego está la vibración, esa decodificación de la que hablamos, de la que habla Jacobo y tantos otros, por ejemplo en el podcast que estoy haciendo del viaje de la mente. Esa vibración, esa es la cualidad de la información, es decir, de la energía. Los indios guaraníes han querido expresar la misma idea utilizando una escritura textil. Ellos tejen sus ideas expresándolas a través de telas bordadas. La tela que representa el espacio la fabrican haciendo incidir en cada punto de la misma los hilos del resto. La cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Por ejemplo, mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener. Desde este punto de vista, la latice del espacio debe ser capaz de vibrar a frecuencias infinitas en cada uno de sus puntos. ¿Por qué? Porque si decimos que en un grano de arena está el desierto, si decimos que a través de un telescopio podemos ver una parte del espacio y ese contiene toda la información, imaginaros cuánta capacidad debe de tener para acumular energía. Esto es como lo de la bomba atómica, el átomo, pequeñito, 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 y hay cosas mucho más pequeñitas que contienen una cantidad inmensa de energía. Ya no os digo cuando el ser humano, que ya se sabe y que existe, descubra cómo tratar con la gravedad, es decir, con la fuerza antigravitacional. Están en ello ya. Por eso dije el otro día que el gran poder material en el mundo y de lo que están detrás no es el dinero, no es el controlarnos, es entender y aplicar y poder aplicar la fuerza antigravitacional. Eso es poder. Eso ya es jugar con Dios. Por otro lado, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un plano, por ejemplo,
es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional. Y bueno, ya sabéis que en la ciencia, en la física, se habla de mundos paralelos. Nosotros manejamos 3 dimensiones, pero parece ser que hay muchas más. Desde ese punto de vista, la estructura fundamental del espacio o la latice del mismo debe ser situada e incluir una cantidad enorme de dimensiones. Podríamos decir, a partir de las consideraciones anteriores, que la estructura de la latice del espacio consiste en una matriz de capacidad vibracional colosal y de múltiples dimensiones, en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos. Otra de las características de la estructura de la latice, deducida a partir de nuestra percepción, es que al modificar una porción de esta estructura, esta modificación afecta a cada uno y a la totalidad de sus puntos. Por ejemplo, podemos observar la explosión de una supernova desde cualquier zona del espacio utilizando un instrumento con el suficiente poder. De la misma forma, el vuelo de un insecto puede ser visto desde cualquier punto de un paraje, por lo que el cambio ejercido sobre una zona de la latice debe, por fuerza, afectar y modificar el resto de sus porciones. Esto es lo que se llama el efecto mariposa. Un aleteo de una mariposa en Japón puede llegar... Esto se estudia, y lo han estudiado. Desde este punto de vista, la latice debe poseer una estructura parecida a la de un superconductor de total fluidez y capacidad de interacción entre todos y cada uno de sus elementos. Pero no solamente de interacción y de fluidez, sino también de inmediatez. Incluso hablaríamos de teletransportación inmediata. Además de lo anterior, y también deducido a partir de nuestra percepción, la estructura de la latice es no vacía en toda su extensión y en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, movámonos en cualquier dirección del espacio y situémonos en cualquiera de sus localizaciones y nunca nos encontraremos con una zona en la cual desaparezca la imagen resultante de la decodificación de la latice. Por lo tanto, la latice ocupa todo el espacio sin zonas de ausencia de la misma. De lo anterior se deduce que la estructura de la latice es la de una matriz superconductora de múltiples dimensiones, sin zonas de discontinuidad, con una capacidad vibracional colosal y una organización de convergencia total en cualquiera de sus puntos. Es decir, todo en todo. Esto es lo mismo que decir, cuando hablamos, esa famosa frase, el reino de Dios está en ti, o cuando utilizamos la palabra enteógeno, Dios dentro de ti. Cambiar la palabra latice, cambiar la palabra Dios por latice y ya está, ya lo tenéis. Lo mismo. Otra de las características de la latice, también deducida a partir de nuestra percepción, es que la información contenida en su estructura puede ser decodificada como un continuo. Cuando, por ejemplo, nos movemos en una dirección, las imágenes se funden unas con las otras, dándonos la sensación de continuidad perceptual. Por supuesto que esa continuidad depende de las características de nuestro procesamiento cerebral, el cual actúa, la decodificación, como una especie de pegamento de la realidad, pero también refleja una continuidad informacional básica contenida en la estructura fundamental de la misma latice. Otra de las características de la latice es que posee la capacidad de modificar su propia estructura en diferentes escalas temporales. Un neutrón es una modificación de la estructura básica de la latice con una fijeza y permanencia mayor que un mesón. De la misma forma, una roca es una distorsión de la latice con mayor duración que la llama de una vela. Ya veremos más adelante que un pensamiento o una emoción también afectan la estructura de la latice y son distorsiones de la misma estructura, al igual que lo que denominamos un objeto material macroscópico o una partícula elemental microscópica. ¿Por qué? Porque a través de una emoción o un pensamiento, nosotros empezamos a decodificar. O hemos decidido elegir ese sistema de decodificación que tiene una vibración determinada.
De nuevo, os remito. El viaje de la mente. O el viaje a la mente, que es un podcast exclusivamente acerca de la vibración y de las vibraciones. La permanencia temporal de una distorsión de la latiche depende, entre otras cosas, de la recurrencia de la misma y de si su estructura coincide con algún modo de organización natural de la latiche. Una zona de la latiche en la cual no existan distorsiones debe ser totalmente homogénea y coherente. Desde el punto de vista perceptual, este polo de total coherencia aparecería como invisible y vacío de objetos. En él, un instrumento capaz de detectar algún índice gravitacional mostraría una ausencia de esta fuerza, indicando una falta de curvaturas en el espacio. En cambio, una zona de la latiche con distorsiones locales, nuestra percepción detecta la presencia de objetos y el instrumento gravitacional mostrará la presencia de gravitación, indicando la existencia de curvaturas en el espacio. Las zonas de la latiche de mayor coherencia, la teoría sintérgica las denomina zonas de alta sintergia, mientras que las zonas de menor coherencia las llama de baja sintergia. El término sintergia es un neologismo, o sea, un término nuevo, derivado de las palabras síntesis y energía. El polo de mayor sintergia de la latiche posee una estructura de máxima coherencia, densidad informacional, convergencia y homogeneidad, no pudiendo detectarse en él ni cambios gravitacionales ni objetos discretos. Esto último es así porque la gravitación y la materia se asocian con distorsiones de la organización básica. Esto se llama coherencia de la latiche. En cambio, el polo de la baja sintergia de la latiche, lo que percibimos como materia sólida, eso es el polo bajo, lo que percibimos como materia sólida, posee una estructura de mínima coherencia, baja densidad informacional, mínima convergencia y homogeneidad, detectándose en él fuerzas gravitacionales. Y aquí de lo que se trata es como vivir en dos mundos. Uno contiene la esencia, otro es nuestras interpretaciones, nuestras decodificaciones. Y aquí lo que queremos es decodificar a través de una conciencia, yo llamaría absoluta, total, integradora. La latiche, en su estado fundamental, posee una capacidad potencial asombrosa de modificación. Todas y cada una de las partículas elementales y de los campos de fuerzas descritas por la física contemporánea surgen a partir de las posibles distorsiones que la latiche es capaz de asumir. De esta forma, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia cuando la misma estructura básica de la latiche sufre modificaciones específicas. A esto se debe que las partículas elementales y en general toda materia posean una naturaleza dual onda-corpuscular. Una partícula es simultáneamente un objeto independiente y separado del resto de los objetos de una porción modificada de la misma estructura fundamental. Es decir, puede ser individual y puede ser universal. Puede ser individuo y puedes estar en todo. En el budismo, esa dualidad se conceptualiza bajo la denominación de sunyata o vacío. Este concepto implica la consideración que ningún objeto posee existencia absoluta e independiente, sino que forma parte de una matriz de interrelaciones y por lo tanto se alimenta del resto, con el cual se interconecta y del cual depende su existencia. Es decir, no podemos existir sin individualidad y no podemos existir sin integración total. Las dos cosas han de existir y a la vez, y no son conflictivas. La latiche muestra las mismas características. Todo se encuentra entrelazado dentro de su estructura y todo objeto y materia surge de modificaciones o distorsiones específicas de la misma, manifestando una existencia interdependiente con el resto de los objetos. Ya veremos más adelante que ni la experiencia individual
el cuerpo o el cerebro escapan a esta condición de vacío o sunyata budista. Por lo tanto, la latiche posee la capacidad potencial de manifestarse en múltiples condiciones en infinitas formas, siendo esta capacidad otra de sus características básicas. La estructura capaz de lo anterior debe consistir de algún material absolutamente, él lo llama plástico, en el sentido de su capacidad infinita de asumir diferentes formas, es decir, yo lo llamaría más que plástico, maleable. Ahora bien, antes mencionaba que una de las características de la organización de la estructura de la latiche es su continuidad. Esta continuidad, sin embargo, existe solo parcialmente y en el interior de lo que se podrían denominar bandas discretas de organización. Existen familias de distorsiones de la latiche y estratos cuánticos de su organización distribuidos en niveles discretos. A estas bandas, la física las denomina fuerzas y de ellas se han descrito 4, esto es física absoluta: la fuerza gravitacional, la fuerza de interacción débil, la fuerza de interacción fuerte y la fuerza electromagnética. Cada una de estas fuerzas o campos son particulares familias de distorsiones fundamentales de la latiche. Dentro de cada banda hay continuidad, pero de una a la otra existe un paso abrupto. En este texto, y como parte de la teoría sintérgica, a estas bandas, fuerzas o campos, Jacobo los denomina bandas sintérgicas, es decir, a la fuerza de interacción fuerte, a la fuerza electromagnética, a la fuerza de interacción débil y a la fuerza gravitacional, Jacobo las va a llamar bandas sintérgicas. La consideración de las bandas sintérgicas es esencial para entender la existencia de los niveles también discretos en la consciencia, porque cada nivel de consciencia se asocia con una banda sintérgica. El desconocimiento de sunyata ha llevado a la mente occidental a olvidar que entre la realidad y su percepción existen varios y complejos procesos de transformación por parte de la maquinaria neuronal. De esta forma, confundimos el producto de estas transformaciones con su origen. Consideramos, por ejemplo, que existe un mundo exterior a nosotros con objetos desligados de nuestro procesamiento, cuando en realidad intervenimos activamente en la creación de la realidad perceptual y no estamos desligados ni de los objetos que percibimos ni de los seres con los cuales interactuamos. Es decir, todo el tiempo, ese es el secreto de la película, del libro, ¡oh, el secreto, descubre el secreto! No, no hay ningún secreto. Nosotros estamos todo el tiempo emitiendo. Y lo que emitimos, recibimos. El único secreto, o el único despertar, que tampoco había que hacer tanto alaraca, es el reconocer que yo puedo elegir esa vibración magnífica de felicidad, de fluir. La realidad es una, pero como bien dice Ken Wilber, este es un experto en psicología transpersonal, del cual también hablaremos en el futuro. La realidad es una, pero como bien lo dice Ken Wilber, la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la realidad en sí. Nuestro sistema cerebral interactúa con una porción limitada de la latiche a través de sus órganos receptivos. Esa porción de la latiche es transformada en un lenguaje neuronal y después de varias transformaciones que se explicarán más adelante, se crea una imagen perceptual que siempre es una representación y no la realidad en sí. Para poder acceder a esta realidad, deberíamos primero colocarnos en conciencia de unidad, borrar todos nuestros filtros, historia personal y condicionamientos. Como esta posibilidad raramente se actualiza, la realidad que percibimos la confundimos con la realidad. De esta forma, como el espacio para nuestra percepción limitada se nos presenta como invisible y los objetos como separados y autónomos, consideramos que la realidad está constituida por objetos externos a nosotros y con existencia absoluta, cuando en verdad ni los objetos son autónomos e independientes ni el espacio es inexistente. Podríamos incluso solidificar el espacio o desmaterializar objetos tal y como lo hacía Milarepa, el legendario poeta tibetano, del cual vamos a hacer un texto, Cantos de Milarepa, o lo realizan
algunos de los más poderosos chamanes nahuales de México. No sabemos qué es lo que se encuentra fuera de nosotros mismos, ni qué es lo que nos estimula. Conocemos únicamente el producto final de nuestro procesamiento cerebral, pero lo confundimos con la realidad en sí. Basta recordar que en un punto del espacio se concentra la totalidad de la información del universo y que nosotros decodificamos en forma parcial esa información y a partir de ahí construimos nuestros preceptos para darnos cuenta de que lo que percibimos es una creación humana limitada y que las cualidades que le adjudicamos a la realidad resultan de una interacción restringida con la latiche del espacio. Y con esto, queridos amigos, yo creo que tenemos más que suficiente para introducirnos en la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Estoy tratando de facilitarme y facilitaros de la manera más sencilla posible este conocimiento. Que como he comentado al principio, podemos resumir: en un grano de arena se contiene todo el desierto. Es a través de nuestras neuronas, sinapsis, los recuerdos del pasado, que nosotros empezamos a decodificar eso. Y es ahí donde hemos de intervenir. En absoluto, todo el tiempo. ¿Para qué? Para modificar los resultados. El capítulo segundo de esta teoría sintérgica nos va a llevar al campo neuronal y a su estructura. Y esto es súper importante porque esto nos afecta directamente. Todo nos afecta, pero esto más que nada. Y ahora, como estamos ya como en la neurociencia, que todos parecemos que sabemos un montón y entendemos algunas cosas, pues es un campo que me interesa en particular. A todos nos interesa, creo. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día. Nos vemos mañana.